Amados hermanos y hermanas en el Señor, saludamos a todos los que se conectaron por todo el mundo de todo nuestro corazón para esta reunión esta mañana de Zurich, desde Zurich. Que la bendición del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, esté en nosotros y que su Espíritu lo envíe, que nos guía por su parte hacia toda la verdad. Déjenme, antes de la oración, leer una palabra de Proverbios, capítulo 3, versículos 19 hasta 26. Proverbios 3, 19 a 26. El Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma
y tu gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque el Señor será o es tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Cuál palabra poderosa ha pronunciado aquí Salomón en los Proverbios? Al Señor le podemos confiar plenamente. Él lo hará bien todo. Ahora oremos juntos. Fiel Padre Celestial, hoy de vuelta nos hemos reunido por escuchar tu palabra, la que se ha pronunciado de boca convocada, llamada. Bendícenos a todos desde la abundancia de tu gracia. Concédenos tu paz y tu bendición. Guárdanos tal como tú en tu palabra y también ahora en la palabra leída las has prometido. Bendícenos, Señor. Esa es nuestra petición. Te agradecemos por eso en tu maravilloso y glorioso nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga. Amén. Antes de la oración, leamos el Salmo 93, el hermano Frank ahora. El Salmo 93. Pido que nos pongamos de pie para eso. Salmo 93. El Señor es Rey. Se ha revestido de majestad. Se ha revestido de majestad el Señor. Se ha ceñido de fuerza y el mundo está firme, no se tambalea. Firme está tu trono desde el principio, desde la eternidad eres tú. Se levantan las aguas, oh Señor, se levantan las aguas con su estruendo. Las aguas o corrientes levantan su rugido. Más poderoso que el estruendo de las aguas poderosas, más poderoso que las olas del mar que rompen en la orilla. Así es el Señor en los cielos, en la altura de los cielos. Lo que tú has ordenado o prometido es totalmente fiel, confiable. La santidad es tuya, oh Señor, por todos los siglos. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te has revelado a nosotros con gran misericordia. No eres para nosotros un Dios desconocido y lejano, sino el Dios cercano que se nos ha acercado, vivo y fiel, que se nos ha revelado en Jesucristo, nuestro Señor. Tu trono está firme desde el comienzo, por los siglos de los siglos, o de los siglos a los siglos. Tú eres, oh Señor, en quien han puesto todos su confianza, los que han buscado refugio y en ti lo han encontrado. A pesar de toda la incredulidad y la dureza de corazón, tú has tenido en todo tiempo un remanente.
hombres, personas que han expresado su anhelo de servirte, creer en tu palabra y confiar en ti. Amado Señor, hoy nos hemos reunido aquí ante tu presencia para escuchar del cielo, para recibir respuestas a nuestras preguntas, sanidad para nuestro dolor, salvación y todo lo que cualquiera pueda necesitar. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. El cielo se enrollará como un libro. La tierra será renovada, pero tú permanecerás de eternidad a eternidad o en eternidad. Tu palabra y tus promesas son fiables, son ciertas. Aleluya. Señor, bendícenos y quédate con nosotros. Nos ponemos conscientemente bajo la protección de la sangre del Cordero, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, y te pedimos, ten misericordia de nosotros, perdona, haz que tu rostro resplandezca sobre nosotros y danos tu paz. Sí, vuelve tu rostro hacia nosotros. Te damos gracias, oh Señor, porque estarás con nosotros. En el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Pueden sentarse. La situación entre aquellos que dicen creer en el mensaje es desesperada, y esta vez lo he sentido en toda magnitud, precisamente entre los especialistas, entre los expertos del mensaje, que al final me dijeron abiertamente: eres tú el único que se ha perdido todo, que no ha entendido de qué se trata y lo que ha sucedido. No ha entendido por nada. Todos creen que el Señor ya ha vuelto. Todos creen que el tiempo de la gracia ha terminado y no puedo decirles lo demás que creen. He pasado algunas noches casi en vela, sin dormir, y luego volví a leer conscientemente el primer y el último sello, porque es duro que gente así te diga: te lo has perdido todo, no has entendido nada de lo que se trata y no te has dado cuenta de la venida del Señor, etc. Son palabras duras, pero una cosa puedo decir: nos atenemos a la palabra del Señor. Y si en los sermones del hermano Branham hay algunas expresiones difíciles de entender, las dejamos tal cual. No las interpretamos. Dejamos que Dios haga lo que tenga que hacer. Hay una frase, una expresión que quizás en el primer sello, en la que el hermano Branham dice: el Cordero ha abandonado el trono de la gracia para tomar el libro y abrir los sellos. Y de ahí deducen la doctrina de que el Cordero ha abandonado para siempre el trono de la gracia y que, por lo tanto, la gracia ha terminado, etcétera, etcétera. Para mí, eso fue solo un proceso que no cambió nada en sí mismo. No han encontrado la frase del hermano Branham donde dice: el cordero permanecerá allí hasta que el último haya sido llamado y el número sea completo. Y sin embargo, por la gracia de Dios, lo he vuelto a encontrar confirmado en las explicaciones y comentarios del propio hermano Branham. Le pregunté a uno de los expertos quien me dijo: el 28 de febrero de 1963, todo había terminado. Y yo le respondí muy secamente, pero con toda conciencia: querido hermano,
Entonces en aquel tiempo aún no había comenzado. Y hubo un breve silencio. Y les diré por qué también. Justo antes, el hermano Branham quería venir aquí a Zúrich. Han leído los sermones y conocéis la historia. Él vio un barco blanco en el que debía cruzar o cruzaría el océano. Vio los otros barcos de los hermanos que querían viajar con él, que eran de otro color. Y el Señor dijo, no vale la pena ir a Zúrich por una sola reunión. Vuelve o regresa a la capilla y almacena, guarda la comida, el alimento. Y entonces regresó. Y eso fue una instrucción. Y el 28 de febrero de 1963, cuando apareció la nube sobrenatural, la voz dijo, vuelve, porque ha llegado el momento de abrir los 7 sellos. En ese momento el libro aún no estaba en manos de quien lo abriría, sino en manos de quien estaba sentado en el trono aún. Me resulta incomprensible cómo es posible que estas cosas se confundan tanto. Incluso el sentido común más incrédulo y sobrio debería ser capaz de clasificar estas cosas correctamente y adecuadamente. Pero lo que he constatado es lo siguiente. Hay personas que siempre quieren destacar algo especial para dar que hablar. Revelaciones especiales, cosas especiales aquí, cosas especiales allá. No, no estamos aquí para eso. Estamos aquí para creer en la palabra del Señor con sobriedad y claridad. Y lo que no hacen, no llevan las cosas de vuelta a la palabra. Construyen una gran torre con muchas citas de su elección y no tienen ningún fundamento. Porque el fundamento es y sigue siendo la palabra de Dios. Antes de poder construir, tengo que ver claramente los cimientos y se construye en consecuencia. Así está escrito, Pablo lo dijo. Yo, como un sabio arquitecto, he puesto entre vosotros los cimientos. Cada uno mire cómo construye sobre ellos. Hay que seguir construyendo sobre los cimientos que se pusieron de una vez por todas. Y Dios nunca irá más allá del testimonio de las Sagradas Escrituras. Al contrario, Él es y sigue siendo el Dios de su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Y nosotros hemos tomado nuestra posición en esta palabra y en esta palabra así permanecerá hasta que pasemos de la fe a la visión, a la vista. Entremos brevemente en la contemplación de la palabra. Volvamos al Salmo 93 y luego pasemos a otros pasajes bíblicos. El Señor es Rey. Se ha revestido de majestad. Se ha revestido de altivez o de majestad. Se ha ceñido de fuerza. Y el mundo también está firme. No tambalea. Nuestro Dios es el Todopoderoso. Él ha llamado a la existencia a todas las cosas con su palabra. Está escrito, todas las cosas han sido hechas por Él. Y sin Él no se ha hecho nada de lo que se ha hecho. La palabra de nuestro Dios. Y en eso se basará este sermón y esto se enfatizará. Es una palabra que permanece vinculante para el tiempo y la eternidad. Nuestro Dios ha promulgado su palabra
no para que la interpretemos, sino para que la creamos y le tengamos reverencia frente a Él y contemos con que Él cumple su palabra. Su palabra es una palabra de vida. Su palabra es una palabra de poder. Su palabra es espíritu y vida para aquellos que la reciben y creen en ella. Aquí continúa. Firme está tu trono desde el comienzo, desde la eternidad eres tú. Ahora escuchen lo que dice el tercer versículo. Las aguas se levantaron, oh Señor, las aguas levantaron su rugido o bramido. Eso es pasado. La segunda parte dice, las aguas levantarán su estruendo. Eso es futuro. El hombre de Dios vio las pruebas del pasado, vio las pruebas del futuro, pero puso su confianza en la presencia de Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo. El versículo 4 dice, más poderoso que el estruendo de las aguas poderosas, más poderoso que las olas del mar que se agitan, así es el Señor en las alturas de los cielos. Especialmente vosotros, queridos suizos, sois dignos de envidia cuando se recorre ese país, porque entonces se recuerda la frase del hermano Branham cuando dijo que Dios tomó a Suiza como modelo para todo el mundo, para distribuir por todas partes lo que hay en ella por todas partes. Pero ahí se encuentra todo, una tierra maravillosa. Sin embargo, probablemente aún no habéis visto las olas del mar que pueden alcanzar más de 20 o 30 metros de altura. Seguramente tampoco habéis oído el estruendo de esas olas, el estruendo potentoso de esas olas. Es majestuoso, es impotente. Se nota que la mano del hombre no puede cambiar nada en eso. Aquí se mueven masas de agua según la marea, tal y como Dios lo ha dispuesto, y con tal fuerza que se oye desde lejos. Y a esa cosa impotente se contrapone el Señor en lo alto del cielo y dice, más poderoso que las olas del mar agitados es el Señor en lo alto del cielo. Amén. Más poderoso que todo. Él es el Todopoderoso, el Omnipotente. Él creó la tierra y el mar. En el versículo 5 dice, lo que has ordenado o prometido es plenamente confiable. La santidad pertenece a tu casa, oh Señor, por todos los siglos. Sin ejercer violencia, podemos decir, de eternidad en eternidad. El tiempo es algo que ha comenzado y que terminará. La eternidad no ha comenzado, la eternidad no terminará. Para resaltar y enfatizar un poco más la palabra del Señor, leamos algunos pasajes más de las Escrituras. Segunda Timoteo 4, versículo 2. Predica, anuncia la palabra, insiste en ella, te sea oportuno o no, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza o doctrina. Hace algún tiempo, creo que en ese mismo lugar, dije lo siguiente. Cuando el hermano Branham colocó la piedra angular de la capilla, ese mismo día, muy temprano por la mañana, tuvo una visión
y fue transportado al aire libre. Y vio hasta donde alcanzaban sus ojos el globo, el universo. Y el Señor le dijo, la capilla para la que vas a colocar la piedra angular no es la casa que te ha sido destinada, sino que el mundo te ha sido entregado o transferido. Entonces se le concedió esa palabra de 2 Timoteo 4, y él arrancó la hoja de la Biblia y la hizo empotrar en esa piedra angular. Es decir, que Dios le había destinado a salir a todo el mundo, o sea, a llevar la palabra, el mensaje a todo el mundo. Y especialmente el énfasis en el versículo 2. Predica, anuncia la palabra, preséntate con ella, insiste en ella, te sea oportuno o no, reprende, exhorta, amonesta con toda paciencia y doctrina. Se necesita paciencia y misericordia, se necesita paciencia y todo lo demás que se necesita para hablar con las personas que se han desviado de la verdad. Luego en el versículo 3 dice, porque vendrá un tiempo en que la sana doctrina será insoportable y llevando el oído tras las otras cosas que les agradan, se darán maestros según sus propias pasiones, apartando los oídos de la verdad y volviéndose a las fábulas. Y aquí debemos subrayar para siempre. Solo hay una verdad divina, y es la verdad de su santa palabra, y nada más. Si alguien viene a ustedes, a vosotros, y os dice, te diré la verdad, podéis responder inmediatamente, entonces por favor, abre la Biblia. Por favor, abre la Biblia. Y si la persona en cuestión vuelve a decir, sí, pero quiero decir la verdad, entonces volved a decir, sí, entonces abramos la Biblia, por favor. Solo cuando leemos de la Biblia, decimos lo que Dios ha dicho, ni antes ni después. De lo contrario, puede suceder que realmente hablemos sin entender a Dios, pasándolo de largo y, por lo tanto, sin entender la verdad, y creamos que estamos en medio de la verdad. Y hoy en día hay 310 corrientes reunidas en el Consejo Mundial de Iglesias y todos creen estar en la verdad. Y luego hay varios miles más de corrientes especiales que también creen estar en la verdad, que todos tienen la misma Biblia y la misma palabra de Dios. Nos damos cuenta de lo que importa, no solo verdades parciales, no solo una verdad aquí o una media verdad allá, sino toda la verdad divina revelada por el Espíritu de la verdad. Eso es lo que necesitamos y lo que Dios nos ha dado por gracia. Aquí no están actuando espíritus humanos para investigar verdades parciales, sino el Espíritu de Dios para guiarnos a toda y en toda verdad. Me alegro de eso, de ese hecho, porque nuestro Señor lo ha dicho. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, o habrá venido, Él os guiará a toda la verdad. No un Gamaliel, ni un filósofo religioso, ni un predicador o evangelista. Al contrario, ellos mismos pasan por alto la verdad, a menos que el Señor se les revele, les muestre los límites y les haga saber que el tiempo de sus propios caminos ha terminado y que ahora es el camino de Dios y del Señor con su pueblo en su camino, el que quiere alcanzar la meta.
Hay algunos pasajes que destacan lo que es verdad y subrayan la sana doctrina. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Aquí está escrito: enseña esto y exhorta a ellos. Si alguno enseña otra cosa y no se apega a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina o enseñanza que es conforme a la piedad, está cegado por la soberbia y en realidad no entiende nada. ¿Habéis escuchado bien? Es posible filosofar sobre las cosas más elevadas y sin embargo no tener idea del designio divino de la salvación, ni ser parte de lo que Dios realmente tiene previsto y está haciendo. Entonces se dice que esas personas están espiritualmente destrozadas y han perdido la verdad. Ya hemos subrayado esto antes también. Quien ha perdido algo, antes lo tenía, antes lo debió tener, antes era suyo, lo tenía antes. Y yo os digo, muchos han tenido un buen comienzo. Han amado la palabra de Dios y han avanzado. Se han fundamentado en ella y de repente llegaron los vendedores ambulantes que van de casa en casa y capturan a las mujeres, dejando aquí y allá su veneno con el pretexto de revelaciones especiales. ¿Y quién no quiere revelaciones especiales? Yo os digo, la revelación que quiero yo o que deseo yo, la revelación de Jesucristo. Y en esta revelación divina de Jesucristo se esconden todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento divinos. Una revelación y un conocimiento que no glorifican a Jesucristo y no lo tienen como centro, podemos olvidarlos tranquilamente. Todo lo que viene de Dios nos lleva de vuelta a Dios y nos une entre nosotros, nos conecta. No nos separa, no genera tensiones, sino que es beneficioso. Amén. En presencia de personas que han experimentado a Dios y aman su palabra, uno simplemente se siente bien. Quizás aquí también un testimonio. En Kempton Park, un barrio de Johannesburgo, tuvimos la oportunidad de reunirnos con algunos hermanos en un ambiente acogedor. Uno de ellos, muy cercano a mí, dijo de repente, escuchen, hermanos, les propongo algo. Dejad que el hermano Frank termine de hablar sin interrumpirlo, sin hacerle preguntas. Entre medio. Quedaos en silencio y escuchad por un momento y después podéis preguntar. Y doy la gloria a Dios y no a los hombres, sobre todo porque sé lo imperfectos que son, y yo incluido, y fue algo maravilloso. Expuse el asunto de forma breve, concisa y decidida, y dije cómo eran las cosas, de acuerdo con las Sagradas Escrituras y los sermones del hermano Branham. Y después de esa ronda, como lo llamo, el hermano dijo, te agradezco por tu sugerencia, propuesta. El secreto está en escuchar. Y el otro dijo, amén. El secreto está en escuchar. En escuchar con benevolencia. Y el tercero dijo, sí, ¿ahora está claro? Sí, dijo él, tiene que estar claro, porque nunca lo había visto tan claro. ¿Qué fue? No fue una persona, sino una exposición de la palabra de Dios con claridad divina y a través de la verdad.
La claridad solo viene a través de la verdad. Y así se rompió el hielo. Y yo acababa de llegar a la República Federal cuando sonó el teléfono a primera hora, hacia las 8 de la mañana, y me enteré de lo que Dios está haciendo ahí ahora. En consecuencia, incluso entre aquellos que se han desviado del camino de la verdad. Y en cuanto al mensaje, no lo han retirado de la palabra, no lo han retomado a la palabra, sino que, como ya se ha subrayado anteriormente, simplemente han apilado declaraciones, expresiones como un gran castillo de naipes, y basta con tocarlo un poco para que todo se derrumbe. Así también Dios ha concedido su gracia. Pero os digo una cosa, no se trata de saber más, de tener la razón o de ser arrogante, sino de humildad y amor, de empatía, de comprender la situación, y solo entonces se puede ayudar a la gente. Nosotros nos atenemos a la sana doctrina de nuestro Señor. Está escrito: envió su palabra y los sanó. Me toca especialmente, está en mi corazón esta palabra que Pablo dirigió a los filipenses, y quiero hacer hincapié en ella. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Aquí dice: porque Dios es quien hace en vosotros tanto el querer como el hacer, para que sea conforme a su voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones o dudas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, irreprochables en medio de una generación torcida, tergiversada y perversa, entre la que brilláis como estrellas en el firmamento. Ahora viene el versículo que quiero destacar. Manteneos firmes en la palabra de la vida, para que en el día de Cristo yo no haya corrido en vano, ni haya trabajado en vano. Quizás en ese momento pensemos: oh, querido Pablo, aquí se trata de ti. No, aquí no se trata de él. Pablo sabía lo que había sucedido en el jardín del Edén, y lo insinuó para quien no lo supiera en 2 Corintios capítulo 11, donde dice en el versículo 2, porque en celo divino os he desposado para presentaros a Cristo como una virgen pura. Pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentimientos y pensamientos también, apartados de la sencillez y de la pureza de Cristo, sean atraídos hacia lo malo. ¿De qué se trataba? Se trataba de que el enemigo no entrara y, como con Eva, interpretara la palabra y luego la devolviera, provocando así la muerte espiritual. A él se le preocupaba, se trataba de que la palabra de vida, y la palabra de vida es la semilla original, la palabra original, y toda interpretación lleva a la muerte en sí misma. Lo sabemos por la primera interpretación en el jardín del Edén, que esta no fuera tergiversada. Y así Pablo exhortó a los creyentes: manteneos firmes en la palabra de vida, para mi gloria en el día de Cristo. Él sabía muy bien que si la palabra de vida se conserva en su versión original, divina, entonces hay vida en ella. Pero si se interpreta
entonces hay muerte en ella. La muerte está en ella. Y eso es una cosa que se ha vuelto muy, muy importante para nosotros. En los sermones, en las predicaciones del hermano Branham, hemos escrito deliberadamente en la línea inferior, en las páginas de la cubierta, la palabra es la semilla original. Y en esa semilla original de la palabra está el germen de la vida para producir más hijos e hijas de Dios, a la manera del primer hijo de Dios. Porque podemos leerlo en las Sagradas Escrituras. Él, como el grano de trigo, tuvo que morir para no permanecer solo y así producir mucho fruto. Si algo deberíamos haber aprendido es las trágicas consecuencias de las interpretaciones de la palabra que han provocado la muerte espiritual después de cada avivamiento que ha habido en tierra. Y no ha destacado y enfatizado el hermano Branham una y otra vez. Dios es su propio intérprete. Dios vela por su palabra para confirmarla. Y si alguien viene a mí y fantasea sobre el nuevo nombre de Dios, sobre muchas cosas, solo puedo decir con mucha moderación, por favor, no conmigo. De todos modos, no me convence. Para todo, incluso si lo ha dicho el mayor profeta de Dios, necesito las Sagradas Escrituras como fundamento para tener allí mi apoyo para siempre y eternamente. No hay otra manera. Dios es y sigue siendo el Dios de su palabra. Por cierto, escribiré sobre esto con gran alegría. Ya he empezado. Es simplemente una delicia cuando a veces te sientas así y el Espíritu de Dios te guía de repente, de palabra en palabra, perdón, de escritura en escritura, de predicación en predicación, y todo se vuelve más y más claro. Y tú ves que es como un hilo rojo que recorre toda la Escritura, la Sagrada Escritura, hasta el final. Entonces sabe uno que es el Espíritu de Dios y no un ser humano. También esto lo hemos destacado, así como Juan el Bautista sabía qué pasajes bíblicos de las Escrituras se referían a él y podía decir, yo soy la voz del que clama en el desierto. Así Juan 1, así lo hizo el hermano Branham, así lo hicieron los hombres de Dios y así encontramos hoy nuestro lugar en el reino de Dios. Así reconocemos hoy las promesas para ese tiempo en el que vivimos. Pablo, un verdadero obrero en el reino de Dios, no solo quería presentarse ante el Señor, sino que quería que todos los que le habían sido confiados fueran como una virgen pura, sin mancha, intocados, que permanecieran santificados, sin mezclarse. Ya sabéis que eso ya era el pecado en el Antiguo Testamento, ya en los días de Noé. Cuando se mezclaron estas dos líneas, los hijos de Dios, de la línea de Set, y las hijas de la línea de Caín. Cuando se produjo esa mezcla en la tierra, Dios el Señor dijo, me arrepiento de haber creado al hombre, voy a acabar con él. Dios no quiere mezcla o mezcolanza, Dios quiere separación, segregación. Hijos de hombres son hijos de hombres y los hijos de Dios son hijos de Dios. La palabra del hombre es palabra de hombre y la palabra de Dios es palabra de Dios. Dios no quiere mezcla. Y Pablo escribe a la congregación de entonces, no habéis recibido la palabra que os hemos anunciado como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es lo que realmente es. Pero, ¿qué sucede en el momento en que se interpreta la palabra de Dios? Cuando se presenta según el propio criterio y no se mantiene en su forma original, tal y como nos fue entregada.
Ahí es donde el enemigo entra en juego y engaña a los hombres. Les promete sabiduría, inteligencia, revelación y todo lo posible. El vocabulario no es conocido a todos. No se es conocido a todos. Es mejor la palabra pura de Dios, estar anclados en ella, amarla de corazón y esperar con paciencia hasta que Dios cumpla las últimas cosas. Es mejor que correr hoy tras una cosa, mañana tras otra y pasado mañana tras otra. Y cuando un tema ya no interesa, sacar otro. No. Nos quedamos con la proclamación de la antigua palabra de Dios que el Espíritu nos hace siempre nueva. Si esto nos ha sido dado por gracia, también comprenderemos lo que escribió Pedro. Como sabéis, en esas cuestiones se suele hacer referencia a Pablo en gran manera, pero también Pedro escribió algo muy, muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Esta ya es la segunda carta que os escribo, amados. En las dos exhorto a que mantengáis la pureza de vuestro amor. Ahora viene, para que recordéis las palabras que los santos profetas hablaron en tiempo pasado y el mandamiento de nuestro Señor y Salvador que os fue anunciado por vuestros apóstoles. ¿Qué lo que era? El testimonio de los profetas y apóstoles. El testimonio unánime de Dios aquí en la tierra, sea tuyo y mío, como testimonio de Jesucristo nuestro Señor. Y así llegamos al punto del Apocalipsis donde se escribe sobre el testimonio de Jesús y se describe el testimonio de Jesús como espíritu de profecía. Nos damos cuenta de lo que significa. Aquí, en Apocalipsis 19, versículo 10 está escrito: entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me dijo, no lo hagas. Yo solo soy un siervo, un siervo como tú y como tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Aleluya. No es el don de la profecía incompleto y chapucero, sino el testimonio de Jesucristo, lo que encontramos en la palabra profética, en la que Dios ha revelado plenamente su voluntad. Y por eso Pedro pudo escribir, ahora tenemos aún más firme la palabra profética, que nos ilumina como una luz brillante en un lugar oscuro. Y aquí el apóstol Juan lo destaca y habla del testimonio de Jesús y dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Hombres santos, movidos por el Espíritu de Dios, hablaron y escribieron. Y la palabra que fue escrita en el Antiguo Testamento, de ella leyó nuestro Señor. De ella predicaron nuestros hermanos en el cristianismo primitivo. ¿Es cierto? Nada más estaba escrito. Esa era la palabra profética. Y el mismo Espíritu Santo que descansaba sobre los profetas, descansaba sobre nuestro Señor, vino luego sobre la iglesia, la congregación, y así se estableció la conexión con la palabra a través del Espíritu. Y era una iglesia guiada por el Espíritu dentro de los límites de la palabra de Dios. Y a eso el mensaje del fin de los tiempos, el retorno a la palabra. Y os digo,
al final, nosotros también, como los hermanos y hermanas del principio, estaremos en completa armonía con la palabra. Y el mismo Espíritu que reposaba sobre ellos, reposa sobre nosotros. Eso lo sabemos. ¿Por qué? Creemos lo que ellos creyeron. Vemos lo que ellos vieron. Experimentamos lo que ellos experimentaron. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. William Branham no era Russell, ni Joseph Smith, ni nadie que fundara una nueva dirección para la iglesia. Era un hombre enviado por Dios, un profeta del Altísimo para hacer oír una vez más la voz de Dios en la tierra, y quien la oiga vivirá. Quien la oiga vivirá. Simplemente hay que escucharla. Nuestro Señor dijo, cuando envío a alguien y es recibido, digo, de aquel, el que os escucha, a mí me escucha, y el que me recibe a mí, recibe a Dios, me recibe a mí. O el que os recibe, me recibe a mí. Un hombre enviado por Dios con la palabra del momento, con el mensaje del momento, con las promesas para la iglesia en ese tiempo. Así que, una vez más, se enfatiza, para que no seáis ignorantes de las cosas que os han sido anunciadas por las Santas Escrituras. Qué maravillosa es una palabra profética, orientadora, que contiene todo lo que necesitamos para saber y lo que concierne el plan de la salvación de nuestro Dios. Ahora, escuchad cómo se clasifica esa palabra. Sigo leyendo en el versículo 5. Porque al decir esto, no tienen en cuenta que desde tiempos antiguos existían los cielos y la tierra, que por medio del agua y por medio del aire, por la palabra de Dios, a fuerza de la palabra de Dios, vuelvo a leer, a fuerza por la palabra de Dios, existían. Dios habló y existió, estaba ahí. Sin una palabra no habría habido nada. El Espíritu se cernía sobre la superficie de las aguas, pero Dios habló. Él habló y sucedió. Él ordenó y quedó establecido. Entonces, ¿qué fue? La palabra omnipotente de nuestro Dios. Existía por medio, a fuerza de la palabra de Dios. Y por eso el mundo de entonces fue destruido por el diluvio. En cambio, el cielo y la tierra actuales han sido reservados por la misma palabra y no por otra. Por la misma palabra, para el fuego han sido reservados y están guardados para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Tan cierto como que Dios ha dicho que vendrá el día, es decir, el día del Señor, que arderá como un horno, esta es su palabra. Y porque Él lo ha dicho como palabra, podemos saber que así será y no de otra manera. En el versículo 10 leemos, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En ese día los cielos pasarán con estruendo, los elementos se desintegrarán con calor ardiente, y la tierra se quemará con todos los trabajos de los hombres que la han hecho. ¿Qué es esto? La palabra del Señor ha sido pronunciada tal como está escrito aquí. Así será. Ponemos énfasis en la palabra del Señor. Como ya hemos dicho antes, el cielo y la tierra pasarán. Toda interpretación, toda explicación
todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y si esta palabra ha dado fruto en ti y en mí, de modo que no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo cual Dios la envió, también en esa generación, entonces te has convertido en parte de esa palabra de Dios. Y así como la profecía bíblica ya estaba anclada en el consejo de salvación de nuestro Dios, así también nosotros como iglesia, como congregación, estamos experimentando ahora un acontecimiento profético. Israel lo está viviendo, lo está experimentando, las naciones lo están viviendo. Todo sucede según la palabra del Señor, según la profecía bíblica. Y así no podemos agradecer lo suficiente al Señor por el gran privilegio de poder creer como dice la Escritura. Nadie necesita echarse hacerse valer y nadie necesita entregarse un ramo de flores por haberse ganado algo. Todo es gracia, pero yo creo en la predestinación y creo que el pueblo de Dios ha sido predestinado para escuchar la verdad, para ser fortalecido y santificado en la verdad y para permanecer en ella hasta que pasemos de la fe hasta la vista. Otros pueden estar destinados a tropezar con esto o aquello. Y hay una palabra también en la carta de Pedro en la que está escrito que tropiezan con la palabra, para lo cual han sido también destinados. Podemos leerlo en 1 Pedro, en el capítulo 2. Aquí está escrito en el versículo 8. 1 Pedro 2, versículo 8. Y así, en piedra de tropiezo y en roca de escándalo, tropiezan en ella en su desobediencia a la palabra, a lo cual también han sido destinados. Así lo vemos aquí en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, hay personas que permanecen desobedientes y en ellas hay una rebelión contra Dios y contra la palabra de Dios. Por un lado, no les gusta quien proclama la palabra y por otro lado, no les gusta lo que se dice. Están en conflicto consigo mismas. Las personas no lo aceptan, no entran en todo lo que se diga, no abandonan su resistencia interior y luego se rebelan contra la palabra en desobediencia. Y luego hay otros que han esperado la hora de la verdad. Salen de su propia desobediencia y llegan a ser obedientes. Siguen a nuestro Señor, que fue obediente hasta la muerte en la cruz. Su obediencia se ha contrapuesto a la desobediencia de Adán. Así como por la desobediencia y el pecado de uno vino la perdición sobre todos, así también por la obediencia hasta la muerte en la cruz vino la justificación y la salvación de Dios sobre todos. Y serán justificados los que puedan creer en Él de corazón, sin necesidad de obras. Las obras vienen después, no antes. Una persona que primero quiere hacer las obras para ser bienaventurado o bienaventurada la persona o creyente tendrá grandes dificultades para ser bienaventurada y creyente. Estará tan ocupada la persona con las obras que no tendrá tiempo para creer que Dios ya ha hecho la obra. Pero cuando una persona se ha vuelto creyente, puede sentir la necesidad de hacer una cosa y otra. Y que Dios nos convierta en personas así. Otro pasaje de la Biblia que también he leído aquí en Santiago, capítulo 1, solo para resaltar una y otra vez el precioso significado de la palabra de Dios. Se podría leer mucho más. Todos conocen Hebreos 4:12. La palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos, y así sucesivamente. Pero Santiago 1:18.
de su propia voluntad de amor, por su amor, nos ha engendrado o llamado a la existencia o renacido mediante la palabra de verdad, para que seamos en cierto modo las primicias de sus criaturas. La palabra, el Espíritu y el Espíritu y la sangre dan testimonio juntos, y quien invoca la sangre del Cordero para su salvación no debe detenerse en la salvación y el perdón, en la redención y la conversión. Debería dejarse guiar por el Espíritu de Dios, de modo que la sangre, la palabra y el Espíritu den un testimonio común y universal en los creyentes, que todos creemos de corazón. Solo así es correcto, está bien. Hay muchos que creen en el perdón a través de la sangre. Y cuando se les quiere explicar las cosas que están escritas en la palabra, dicen, me basta con ser así de bienaventurado. A mí me basta con poder recibir todo. A mí me basta con poder recibir todo lo que Dios me ha prometido. Si no puedo aceptar y recibir todo lo que Dios me ha prometido, algún día me faltará algo. Entonces no lo tendré en toda la plenitud en la que debería tenerlo. Había un hermano muy ingenioso también en Sudáfrica. Dos estaban hablando, no me concernía. Y entonces uno le dijo al otro, todavía en la conversación preliminar, al igual que con Moisés, a través del ministerio del hermano Branham, todo el pueblo ha sido liberado de un solo golpe y el asunto ha terminado así. Y luego el otro dice, no ha terminado porque está escrito, a la mayoría de ellos no le agradó Dios. Sí, y entonces de un golpe se desinflaron los neumáticos y el neumático de repuesto tampoco estaba inflada. Así es, a veces en teoría se pueden encajar muy bien todas las piezas, pero la práctica es muy diferente. Queremos creer de todo corazón que Dios está dando el último llamado a la gracia a través del mensaje profético. Pero no te descanses en esto, diciendo, porque lo creo, todo está bien. Ponte en armonía con Dios, cree en su palabra y en nada más. Y mantente firme en las sagradas escrituras. Entonces procuraremos que al final el favor de Dios repose sobre todos nosotros. ¿Quién tiene el deseo de agradar a Dios? Déjeme ver sus manos para que yo sepa. Oh, sí, amén. Sí, estoy en buena compañía. Está bien eso. Dios os bendiga. ¿Cuántos quieren permanecer completamente en la palabra de Dios? Pase lo que pase. Amén. Sí, Dios os bendiga. Eso es maravilloso. Manteneos firmes en la palabra de vida, para la gloria de todos los siervos de Dios que dieron su vida para que hoy podamos tener la palabra revelada de Dios. Los profetas y los apóstoles no amaron sus vidas, eran vasos de Dios, portavoces de Dios aquí en la tierra. Aferrémonos a la palabra que nos fue dejada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y creemos que aquí tenemos un testimonio completo de las Sagradas Escrituras. Al final, el Señor mismo, como el resucitado, dice, si alguno añade algo a esto, Dios le añadirá las plagas que están escritas en ese libro. Y si alguno quitara algo de las palabras de ese libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida. Nosotros no añadimos nada, ni quitamos nada. Creemos el Evangelio completo de nuestro Dios y creemos en la salvación completa que nos ha sido dada. Creemos en la restitución completa que Dios ha prometido en su palabra. Es una palabra de promesa y nosotros la creemos. La promesa no puede ser quebrantada. Debe convertirse en realidad divina.
No se preocupen por nada. Solo crean. Creed, tal como dice la Escritura. Pongaos a disposición de Dios y juntos veremos la gloria de Dios. Amén. Freudig in Zion mit süßem Gesang.